todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un tutorial para usar un programa como alternativa gratuita a Midjourney. En este caso vamos a empezar una nueva sección que va a consistir en una lista de vídeos donde podréis encontrar tutoriales totalmente gratuitos pues para saber manejar este tipo de programas. Haré vídeos tanto de programas de generación de imágenes, de generación de presentaciones o de otro tipo de aplicaciones como crear tus propios GPTs y subirlos a la GPT Store, ¿vale? Será una lista de reproducción donde será algo diferente a lo que venimos haciendo este tiempo sobre las noticias de inteligencia artificial y estará más enfocado en el aprendizaje del uso de herramientas de inteligencia artificial. Muchas veces me pedís que algunos programas no sabéis usarlos bien del todo o os aparecen alguna serie de problemas o errores que no sabéis resolver, y con estos vídeos mi intención es empezar desde cero, es decir, desde el conocimiento absoluto y tener un nivel suficiente para manejar el programa casi a la perfección. Así que dicho esto, empezamos con el vídeo. Bien, pues la herramienta de la que os quería hablar es CG Dream y es una herramienta con la cual podemos generar imágenes de manera totalmente gratuita, pero eso sí, tenemos que esperar en una cola de espera donde tenemos que esperar a que se generen o procesen las imágenes de otros usuarios antes que la nuestra. Normalmente yo la he venido utilizando estos últimos días y no me tarda más de 4 o 5 minutos, ¿vale? El tiempo medio suele estar entre 1 y 4 minutos más o menos. Hay veces que me la genera en 30 segundos y otras veces tarda un poquito más, ¿vale? Pero si tenéis un poquito de paciencia, al final es ilimitado y podéis usarlo tantas veces como queráis. Bien, pues una vez estamos dentro de la interfaz, ¿vale? Nos vamos a encontrar con este panel principal donde tenemos los modelos en tendencia, ¿vale? Por ejemplo, si os venís aquí al apartado de la derecha, tenéis trending, que serían como las que están ahora mismo en tendencia, ¿vale? Con diferentes estilos. Luego tenemos el apartado de nuevos, que son los modelos más recientes que han creado los usuarios, y los mejores, que serían, por así decirlo, los que mejores valoraciones tienen, ¿vale? Bien, pues hasta aquí es bastante sencillo, ¿verdad? Tenemos, por otro lado, el apartado de galería, donde es básicamente donde estamos, ¿vale? Que es para ver la vista de galería de cualquiera de estos tres apartados. Y luego tenemos otro que es el de modelos 3D, ¿vale? Es un apartado donde podemos buscar por palabras lo que nosotros estemos buscando en ese momento o ponerlo en vista de galería, ¿vale? Que sería esto, y tendríamos un poco una mezcla de modelos, ¿vale? Por ejemplo, podemos elegir este coche de aquí, ¿veis? Y se nos abre un visualizador 3D donde podemos ver y hacer zoom, ¿vale? Del modelo en cuestión. La verdad es que está bastante chulo, ¿vale? También podemos hacer el zoom mediante esta barra deslizadora, podemos orbitar, caminar, vale, pues en el apartado de aquí abajo a la izquierda tenemos donde dice 3D Model el peso, en este caso, del filtro o la optimización de cómo queremos que sea de óptimo el resultado de este modelo. ¿Dónde vamos a introducir este prompt? Pues como veis aquí hay una barrita donde nosotros podemos escribir, ¿vale? Y aquí en este caso sería donde nosotros pongamos lo que queremos. En este caso es un coche de salvamento y le diríamos aquí la descripción de lo que queremos y podemos aplicarle filtros, ¿vale? En este caso nos aparecen una serie de filtros recomendados en base a la imagen que tenemos, ¿vale? Pues en este caso, si es un coche, buscaríamos un filtro relacionado con los coches, ¿vale? Bien, también tenemos la posibilidad de subir imágenes, es decir, basar un modelo en una imagen ya existente. Esto lo vamos a ver mejor con la generación de imágenes y vamos a cambiar a galería, ¿vale? Volvemos al apartado de imágenes y vamos a empezar a ver cómo crear una imagen desde cero o partiendo de una ya existente, ¿vale? Si queremos partir de una imagen de cero es muy sencillo. Nos venimos aquí
y empezamos a escribir nuestro prompt, ¿vale? Podemos coger, normalmente lo mejor es escribirlo en inglés para obtener un mejor resultado, así que yo os aconsejo que si tenéis un buen nivel de inglés, no os hará falta, pero podéis usar un traductor, por ejemplo DeepL, ¿vale? Y decir que queréis, en este caso vamos a diseñar algo relacionado con la arquitectura y vamos a decirle que nos genere una mansión lujosa de estilo moderno con un coche súper deportivo en la entrada, ¿vale? Copiamos, pegamos y le vamos a meter una coma y añadirle 4K para indicarle que lo queremos en 4K. Antes de esto, lo que vamos a hacer es meterle los filtros más apropiados para este tipo de imagen. Como veis, en base a lo que yo pongo aquí, me detecta, o me propone, mejor dicho, los filtros que le debería de poner. Por ejemplo, arquitectura exterior moderna. Pues vamos a agregarlo. Nos deja agregar hasta 5 filtros. Ahora veremos qué peso le vamos a dar a esos filtros. En segundo lugar, pues como es un coche de lujo y deportivo, pues vamos a meter el Luxury Car y el Sport Car, ¿vale? Y pues vamos a meterle... por ejemplo, arquitectura exterior, chalet, vale. Vamos a meterle estos 4. Y ahora, como veis, cuando yo me pongo con el ratón encima de cualquiera de estos filtros, se me abren los filtros de los 4. El primero es el de arquitectura exterior y yo puedo modificar el peso de este filtro. Si lo dejo a 0, como comprenderéis, pues no aplicará el filtro. Si lo dejo al 1, que no os lo recomiendo, aplicará el máximo peso a este filtro. Normalmente, si queréis que tenga un estilo predominante de arquitectura modernista, yo lo pondría en 0,8, 0,85, ya es un buen peso para el filtro. Para Luxury Car, pues lo mismo, un 0,75 está muy bien. Coche deportivo, pues como es un super deportivo, lo podemos dejar en 0,8. Y si queremos que sea un aspecto así, pues como chalet, también moderno y demás, pero tampoco queremos una cosa muy exagerada, pues lo podemos subir a 0,6, ¿vale? Y con este prompt, una vez lo tenemos listo, le vamos a dar a generar. Vale, una vez que le damos a generar, como veis, nos aparece que tenemos, o estamos en la cola, en la posición 32, es decir, que tenemos 32 usuarios por delante nuestra. Bien, pues vamos a esperar a que nos genere la imagen y ahora vemos el resultado. Bien, pues mientras se genera nuestra imagen, vamos a ver qué otras opciones tenemos para crear imágenes. Como os he dicho antes, tenemos imágenes desde las que poder partir para generar nuestros modelos. Vamos a buscar alguna que nos guste y vamos a hacer pues algún diseño basado en esa imagen, ¿vale? Fijaos, voy a coger esta imagen de aquí, que es una vista de la ciudad de Río de Janeiro, y en base al prompt que tenemos vamos a usarlo para modificarlo y construir, por ejemplo, la generación de otra ciudad. Entonces vamos a cogerlo, lo vamos a copiar, nos venimos a DeepL, pegamos y aquí podemos sacar el prompt. Dice: una vista impresionante de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, al atardecer, futurista, foto de ángulo alto, Cristo Redentor en primer plano, con los rayos del sol perforando los arcos, calles bulliciosas con comerciantes y carruajes, y una paleta de colores brillantes y dorados, imagen hiperrealista. Bien, pues lo más fácil es coger y, por ejemplo, pues cambiar el nombre de la ciudad y algún otro detalle. Por ejemplo, una vista impresionante de la ciudad de Nueva York, al atardecer, futurista, foto de ángulo alto. En este caso, pues no vamos a poner Cristo Redentor, sino vamos a poner Estatua de la Libertad en primer plano, con los rayos del sol perforando los arcos. Calles bulliciosas, lo vamos a quitar, con carruajes, ¿vale? Y vamos a decir una paleta de colores brillantes y dorados, imagen hiperrealista, ¿vale? Pues vamos a cambiarlo a este lado. Esta sería la traducción del español al inglés.
Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Pegamos la traducción y ahora vamos a elegir los filtros que queremos para esta imagen. En este caso hay uno ya aplicado que se llama Juggernaut Cinematic. Vamos a añadir otro que sería el de Cityscapes y el de Aerial Views. Podemos ver que hay muchos más, ¿vale? Por si queremos que enfatice algún otro detalle, por ejemplo, Cityscape in Winter, si queremos que en este caso pues sea una vista de la ciudad en invierno, pero en principio vamos a dejar estos tres. Vamos a dar un poco de prioridad al de Cityscapes y Aerial Views, ¿vale? Y le vamos a dar a generar. Antes de darle a generar, os quiero explicar que aquí hay un botoncito, ¿vale? Que son el de los ajustes, donde, como veis, podemos modificar el tamaño de la imagen. Si queremos que sea una imagen cuadrada en formato 9:16, ¿vale? Aquí podéis ver las dimensiones que tenemos. Por otro lado tenemos el modo privado, pero aquí nos advierte de que tenemos que coger el plan premium. Esto es para que las imágenes que generemos pues sean de manera privada, es decir, que no las pueda ver otra gente, no nos puedan copiar nuestro prompt o nuestra creación, ¿vale? Pero con la versión gratuita pues es lo que hay. Luego tenemos el número de variaciones, donde podemos generar desde 1 hasta 4 imágenes. Yo recomiendo que, como en este caso, sobre todo si cogemos una imagen de partida, pues ya podemos ver un poco cómo es el estilo de la fotografía, la calidad de la fotografía, que pongáis solamente uno, porque si no os va a tardar más y vais a tener que estar iterando más tiempo. Por otro lado tenemos el Prompt Guidance, ¿vale? Que aquí nos dice que la imagen se puede volver más caótica y creativa with lower values, mientras que para valores altos se hace más definida y contrastada. Luego, por otro lado, también tenemos el Quality and Details, que sería la calidad y los detalles, donde, pues bueno, si lo dejamos al máximo nos va a salir una imagen bastante detallada y con calidad. Y, como no, pues tenemos el Negative Prompt, que sería donde nosotros vamos a introducir, pues, por ejemplo, que nos salga un estilo ilustración, sobre todo si queremos una imagen realista, o si estamos haciendo una persona, pues que nos salga con 3 ojos o 6 dedos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por último tenemos el modelo. El modelo tenemos el Juggernaut XL, el Dynavision XL y el Dreamshaper XL. Este modelo, Dreamshaper XL, lo he podido probar en Leonardo AI, que es otra plataforma de generación de imágenes. Y bueno, vamos a dejar el modelo Juggernaut, que es con el que está hecho esta imagen, y vamos a darle a generar a ver qué resultado obtenemos. Bien, pues mientras se carga nuestra imagen, aquí vamos a ver el resultado obtenido de la imagen anterior. Como os he dicho antes, cuando empezamos de cero a generar una imagen, pues siempre vamos a tener la incertidumbre de cómo saldrá esa imagen, ¿no? Sobre todo si estamos aplicando 3, 4, 5 filtros, pues nos puede salir a veces una mezcla un poco rara. En este caso la imagen, pues este coche está bien, pero aquí le falta definición, detalle. Aquí ha hecho una mezcla entre el chalet y una estructura mucho más moderna, por tanto nos damos cuenta de que no hemos elegido muy bien el peso de los filtros, o en este caso la combinación de los filtros, ¿vale? Por eso os recomiendo que os vayáis a la galería, busquéis una imagen que os guste y la modifiquéis en el prompt y en algunos aspectos como las luces, los detalles, y así os saldrá una imagen mucho más precisa y fiel a la que habéis elegido antes. Por otro lado, tenemos una imagen que generé en otro momento, donde pues le pedía la imagen de un Bugatti Chiron en las calles de Milán, y como veis pues el prompt era muy sencillito, Realistic Black Bugatti Chiron in the City of Milan, ¿vale? Y con una instrucción muy sencillita pues obtenemos un resultado muy bueno. ¿Cuáles son los filtros que utilicé? Pues el de Luxury Car, el de Car Concept y el de Sport Car. Como veis, no suelo subirle mucho el peso de los filtros. En este caso, el de Luxury Car sí que lo llevo un poquito más al límite, ¿vale? A 0,9,
pero nunca suelo pasar de eso, ¿vale? No me gusta pasar de esos valores porque a veces se vuelve un poco demasiado creativo y saca cosas un poco extrañas, ¿vale? Bien, para volver a nuestras imágenes que hayamos ido creando, por si no sabéis dónde se alojan todos nuestros diseños, pues aquí arriba veis que pone mis imágenes. Entonces, si hacemos clic, aquí podemos ver cómo sigue cargando la última imagen que hemos pedido de la ciudad de Nueva York, y aquí tenemos pues nuestros modelos. Aquí podemos ver otro retrato de una persona que no existe y fijaos el nivel de detalle que tiene. Y esto pues hice lo mismo que os comentaba antes, cogí una imagen de partida y modifiqué algunos aspectos, pues por ejemplo la edad, la nacionalidad, el color de pelo, el color de ojos, ¿vale? Podéis ir jugando con el prompt y obtener distintos resultados, pero con un estilo pues como el de la foto de partida, ¿vale? Aquí fijaos el nivel de detalle que tenemos, los dientes, la nariz, las pecas, los ojos, las pestañas, los pelos de las cejas. O sea, la verdad es que a ti te enseñan esta imagen y podrías creer perfectamente pues, que es una chica real, ¿vale? Pero es una imagen generada por inteligencia artificial. Bien, pues aquí tenemos nuestra imagen de la vista aérea de la ciudad de Nueva York y como veis nos lo ha hecho pues muy fiel al prompt que le hemos puesto. En primer lugar tenemos la Estatua de la Libertad, que queríamos que apareciese en un primer plano, y los colores nos los ha detallado a la perfección. Le hemos dicho que queríamos una paleta de colores con tonos dorados, amarillos, un atardecer, y pues lo ha hecho bastante bien. ¿Vale? Si os fijáis, pues podemos hacer un poquito de zoom y ver los detalles. Sí que es verdad que si queremos aumentar la calidad de la imagen, pues nos va a pedir que tengamos el plan premium. Pero si queréis escalar la calidad de las imágenes, por aquí arriba os dejo un vídeo donde os explico qué tipos de programas podéis usar para hacer el rescalado de las imágenes y obtener una calidad, la verdad, que bastante buena. Bien, y por último y para terminar, una vez que generamos nuestros modelos, pues los podemos descargar, por supuesto que sí. Nos venimos aquí a la flechita de Download, hacemos clic y ya tendremos nuestra imagen lista para descargarla y en este caso poder rescalarla con algún otro programa, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea de utilidad. Os animo sobre todo a que lo probéis, vayáis a probarlo, empecéis a experimentar con los prompts, con los filtros y me pongáis aquí abajo en comentarios cuál sería el próximo tutorial que os gustaría que hiciese. Darme ideas sobre programas que estéis usando y que no sepáis usar, o alguno de los que hayamos visto en este canal y queréis que profundice sobre ello. Y por último, antes de despedirme, me gustaría pediros un buen like si os ha gustado este vídeo, suscribiros si todavía no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo.